Queridos amigos y amigas, al comenzar este tiempo de Cuaresma, permítanme empezar con una pregunta extraña. ¿Cuánto tiempo más van a vivir en este mundo? Estoy seguro de que ninguno de nosotros sabemos por qué, aunque somos responsables de nuestras vidas, no nos creamos a nosotros mismos. Dios el Creador ha determinado un tiempo para que vivamos en este mundo porque es su Espíritu el que nos da la vida. Como dice la primera lectura de hoy, le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. El aliento de vida que nos mantiene vivos proviene del Creador, y Él asigna el tiempo de vida para cada uno de nosotros. Debemos vivir esta vida rectamente. Puesto que nuestra vida surge de Dios, debemos comprender que Dios quiere vivamos rectamente. El Espíritu de Dios nos ayuda a entender su plan para que podamos crecer en su gracia. Para permanecer dentro del plan de Dios, debemos obedecer lo que su Espíritu nos inspira. Cuando no lo hacemos, los espíritus malignos se aprovechan de nosotros. Siempre tenemos la opción de elegir el Espíritu de Dios o el Espíritu del mal. Así como el domingo pasado se nos invitó a meditar sobre nuestra propia libertad, hoy se nos ofrece la elección entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del mal. Lo que sea que elijamos, se nos concederá. El Espíritu de Dios nos conduce a la vida, mientras que el Espíritu del mal nos lleva a la condenación eterna. El Señor nos alienta y motiva a elegir el camino que conduce a Dios. El Evangelio de hoy, al presentar la escena de la tentación de Jesús, dice: Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo para obtener fuerza y energía para cumplir el plan de Dios, pero aún así fue sometido a la tentación. Jesús permitió que el diablo lo pusiera a prueba, pero estaba seguro de no caer en la trampa del maligno, porque enfocó su vida hacia el cielo. Cuando nuestro enfoque está fijo en Jesús, las tentaciones van y vienen sin afectarnos. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. A través de la oración y la meditación de la palabra de Dios, seremos nutridos para permanecer fieles al llamado del Señor, eligiendo lo que es correcto. Dios nos dio el regalo gratuito de la elección. Con nuestra libertad, decidimos quiénes queremos ser. Vimos en la primera lectura de hoy que Adán y Eva tenían una vida hermosa en el jardín del Edén, con una sola restricción. Disfrutaban de su libertad cuando fueron tentados por el diablo. Satanás fue muy atractivo con promesas falsas, y ellos decidieron elegir al tentador por encima del mandato de Dios. Quisieron ser como Dios, y, como resultado, perdieron su libertad con Dios. En nuestra vida cotidiana, a menudo no logramos ver la actitud sutil del diablo. La tentación parece atractiva y caemos en la trampa, solo para darnos cuenta más tarde de que hemos pecado contra Dios. Santiago 1:15 afirma muy claramente en su carta: más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da a luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. Por lo tanto, el pecado no proviene de Dios, porque Dios es bueno y nada malo puede venir de Él. El mal proviene de nuestro interior cuando somos seducidos por deseos desordenados. Cuando nos dejamos tentar, nos entregamos generosamente a ser arrastrados por el diablo. Es nuestro propio deseo el que nos lleva al pecado y a la vergüenza. Nuestras mentes nos engañan porque las tentaciones del maligno nos complacen temporalmente. Cuando comprendemos el propósito de nuestra existencia junto con el plan de Dios, confiamos en Él y nuestra mente se orientan hacia Él. Debemos entrenar nuestras mentes para entender la diferencia entre lo bueno y lo malo, de modo que no deseemos lo que conduce al pecado y a la destrucción. Cuando la mente se vuelve pura y clara como la de Jesucristo, podemos distinguir entre ambos. Cuando Jesús fue tentado, supo cómo resistir. Con el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, Jesús defendió su fe y derrotó al mal. Cuando nos sintamos atacados por el diablo, debemos defender nuestra fe con la oración y especialmente con la palabra de Dios. La Biblia no es un adorno para nuestros hogares. En cambio, debe ser leída en voz alta para difundir la palabra de Dios. Debemos mantener viva la palabra de Dios en nuestra vida diaria para evitar la tentación. Al igual que Jesús, cuando la presencia de Dios es poderosa en nosotros, aún podemos ser tentados, pero con el poder del Espíritu Santo podemos resistir al mal. Sin embargo, debemos estar armados para que el diablo no gane espacio.
San Pablo nos dice en su carta a los Efesios 6, 13, 18, cómo estar preparados para el ataque del maligno. Por tanto, tomen las armas de Dios para poder resistir el día funesto y permanecer firmes a pesar de todo. Cíñanse con el cinturón de la verdad, vistan la coraza de la justicia, calcen las sandalias del celo para propagar la buena noticia de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, en el que se apagarán los dardos incendiarios del maligno. Pónganse el casco de la salvación y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren en toda ocasión animados por el Espíritu. La oración es lo que continúa guiándonos hacia el Espíritu del Señor para hacer lo que es correcto y recto. Durante este tiempo de Cuaresma, que nuestro arrepentimiento nos ayude a ser guiados por el Espíritu Santo para vivir una vida de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Muchas bendiciones para todos ustedes.